¿Alguna vez se preguntaron cuáles son los juegos de terror de Nintendo? Sé que muchas personas piensan que Nintendo es más family friendly y no harían tal cosa, pero lo cierto es que sí hay juegos con temáticas de horror. Y no hablo de festividades y esas cosas, sino de juegos que van dentro del género y podrían estarlo. ¿Quieres saber más de estos juegos? Pues comencemos con este video. Aloha, bienvenidos a un nuevo video. Ya que estamos en el día de Halloween, no quería dejar de lado hacer este video relacionado a este evento tan especial. Por consiguiente, repasaremos algunos juegos realizados por Nintendo o tal vez hechos por Second Party, pero que al final son IPs de esta compañía después de todo. Aunque es cierto que no habrá muchos ejemplares, pero al menos son referentes para tener en cuenta. Comenzamos con esta lista con Luigi's Mansion, que sí, se podría decir que va dentro del género de Survival Horror. Y sé que no todos estarán de acuerdo con esto, pero realmente cumple con todos los requisitos del género. Su entorno se enfoca en el terror, y darte un ambiente espeluznante. Claro, algo caricaturesco, pero un ambiente que te genere ese entorno de horror para que puedas adentrarte en el juego. También está el hecho de que hay elementos que pueden generarte sustos espontáneos. Hay lugares tan oscuros y objetos que se mueven, que pueden dar ese sentimiento de horror. Y eso que debemos sobrevivir en un lugar donde tenemos varios enemigos que nos pueden atacar de sorpresa. Contando también a nuestro protagonista, quien es Luigi, y también sus acciones pueden apegarse al jugador al interactuar con su entorno. Y al ser tan asustadizo, pues cualquier cosa puede darte algo de nerviosismo al momento de pasear por la mansión. Es curioso que Nintendo haya querido hacer un juego de horror, aunque a su estilo, pero que daba indicios de querer hacer algo diferente a lo habitual, y que justamente lo protagonice Luigi, siendo un personaje que no presentaba ser un cobarde antes de este videojuego, dándole un rasgo propio al personaje, diferenciándose de los demás. Y es curioso por el hecho de que en esos años los videojuegos de terror se estaban haciendo muy populares, y fue algo que Nintendo aprovechó para crear un videojuego de este estilo para la GameCube, ya que teniendo en cuenta que no tenía el apoyo de los Third Party, pues tenían que llevar ciertos géneros para complementar su consola. Luigi's Mansion ha sido una franquicia muy popular actualmente, y no deja de sorprender que hasta el día de hoy aún mantenga ese margen como un videojuego de horror, aunque parece que algunos no quieran reconocerlo. Incluso en Luigi's Mansion 3 aún tiene ciertos elementos de horror, que no se perdieron, pero aún sigue siendo discutible este aspecto. ¿Realmente es horror o terror este videojuego? Yo diría que sí lo es, no uno convencional como mucha gente se espera, tal cual un Silent Hill o un Resident Evil. Pero tiene elementos que apoyan que sí es un juego de horror, tal vez dentro de un subgénero de este, siendo uno de terror cómico o cartoon. Después de todo, el género no debería ser tan arraigado a juegos con mucha sangre y sustos espontáneos. Creo que Luigi's Mansion se merece estar ahí, y puede que abra paso a juegos de este estilo a futuro, algo así como Smash lo ha hecho. Pasamos a otro juego de Nintendo, que este sí es uno muy curioso, ya que es más conocido como una aventura gráfica, Famicom Detective Club. Una saga de Nintendo muy antigua la verdad, y siendo Nintendo en esos tiempos, tener un juego que está dirigido para adultos y con toques de horror, e inclusive desarrollados por ellos mismos, es algo de sorprender. No digo que es uno de horror en general, pero su premisa es bastante apegada a ello, ya que cada entrega tiende a dar toques de horror y también de misterio. Y la verdad me sorprendió al jugar estos juegos, porque si se hubieran centrado más en el terror tal vez iría en dicho género, porque perfectamente lo sería. A diferencia de otros juegos como Ace Attorney, en donde son más animados, Famicom Detective Club se toma un poco más en serio, y su presentación es mucho más tétrico. Ni que hablar de la banda sonora, que a veces te pone los pelos de punta. Creo que la premisa de La chica detrás de ti es la que más se enfoca en el horror a través de un misterio. Aunque realmente las dos premisas principales siempre tratan de un misterio de horror, y eso es lo que más me atrajo de esta franquicia, siendo una aventura gráfica que también se enfocaba en el misterio y en el horror. Creo que sería bueno que muchos lo puedan probar por su propia cuenta. En la Nintendo Switch se realizó sus respectivos remakes y que valen mucho la pena. Y por último, y no menos importante, Eternal Darkness, que este sí, es el videojuego de Nintendo que sí se centra más en el terror. Recuerda un poco a juegos como Resident Evil, pero con un enfoque muy diferente. Siendo este un terror psicológico, se enfoca en el hecho de dar terror al jugador de varias maneras que no nos esperábamos, como el hecho de dar mensajes de error o pantallas azules de la muerte, o que tal vez el mando se desconectó. Varias formas de espantar al jugador cuando menos te lo esperas, y esto gracias a una mecánica propia del juego, un medidor que nos permite medir la cordura del personaje, que este va perdiendo poco a poco dependiendo de cuántos horrores ve la protagonista en cuestión. Aunque puedes cambiar de personaje, por lo que no sería la única. También que la ambientación varía en diferentes partes de la historia,
y que justamente cambia algunas cosas dependiendo de qué lugar estemos. Alexandra Roivas es nuestra protagonista, quien va adentrándose en una serie de aventuras al tocar el libro Eternal Darkness, y que se dará cuenta que hay una especie de demonios que quieren retomar la Tierra después de muchos años. La trama se va volviendo más compleja según pasemos la historia y descubramos nuevos elementos. Es sorprendente que Nintendo se haya atrevido a realizar un juego de terror de estas magnitudes, y esto va gracias a Silicon Knights, quienes fueron los que desarrollaron este videojuego para la GameCube, siendo un exclusivo permanente y que no se ha retomado su regreso. Y esto es porque justamente la empresa que lo desarrolló quebró y lastimosamente tuvo que cancelar varios proyectos en cuestión, y uno de ellos fue Eternal Darkness 2. Es una lástima que un juego con mucho potencial no pueda despegar más allá. Podría ser que Nintendo se atreva a revivirla mediante un remake, que no estaría mal, ya que con esto podemos incentivar a que más gente lo conozca, sobre todo en la Nintendo Switch, que hace falta más juegos así. Aunque eso sí, depende si Nintendo está motivada en arriesgarse nuevamente, aunque teniendo en cuenta que es un juego de terror más puro, pues creo que deberían darle una oportunidad. Es un género que no han explorado mucho más y que con este mismo podrían dar más presencia a este estilo de juegos que son de su propiedad. Y bueno, eso ha sido todo por el momento. Como dije, son pocos videojuegos de horror que Nintendo ha realizado, aunque tal vez se me haya pasado algún juego de Nintendo de terror que no me haya percatado. Por lo que si tú conoces alguno, puedes dejarlo en la caja de comentarios, que será un gusto poder responderles. Como recomendación, dejo mi video de cuáles serían los personajes de terror que podrían llegar al Super Smash Bros. Sé que les puede interesar, los dejo en la parte derecha de este video. Mando saludos especiales a los miembros del canal, gracias a Alfredo Touchdown y a Iralor por este gran aporte. Se los agradezco de todo corazón. Y si quieren ser miembros, pueden darle clic al botón de unirse. Ahí pueden leer las indicaciones para poder ser miembro y las ventajas que pueden tener. Yo me despido, nos vemos hasta un próximo video.